Muy buenos días, bienvenidos a Canal Agrositio. Vamos a charlar con un productor joven, con un productor que es además ingeniero en producción agropecuaria, técnico, y que además, bueno, como están los grupos CREA, está el que es productor CREA y está el productor CREA que además se mete un poco más y trata de hacer una labor de dirigente y se compromete. Bueno, toda esa labor de dirigente lo llevó a ser presidente tal vez de uno de los congresos tecnológicos más, a lo mejor, divergente en cuanto a idea, porque se hizo al mismo tiempo en 3 lugares diferentes. Y por el otro lado, bueno, a ser vicepresidente de CREA hoy. Así que un gusto tenerlo acá, a mi querido colega Francisco Lugano. ¿Cómo estás, Pancho? ¿Todo bien? Bien, bien. Muchas gracias por la invitación. Es un placer venir a visitarte. Muchísimas gracias. La realidad es que todavía me acuerdo cuando la primera vez que prácticamente nos conocíamos fue la primera nota que te hacía y era cuando estabas con toda esa adrenalina de un congreso que la realidad salió espectacular y era todo una apuesta, ¿no? Sí. Pancho, vos sabés que del otro lado, cada vez que yo me encuentro con vos o charlamos, ayer estábamos justamente en todo este trabajo en equipo que se hizo en CREA con el nuevo Congreso Nacional, y siempre te digo, te quiero invitar a mi casa porque mi casa es la casa de la gente que está del otro lado, que hay muchos técnicos, estudiantes, productores, y sin lugar a dudas, tipos como vos, pensantes, tipo como vos que trata de abrir un poco las fronteras, a tratar de explorar, creo que está bueno que nos intercambies cosas, ¿no? Así que la primera, Francisco Lugano, empresario agropecuario, después de 2 meses y medio de este gobierno de Cambiemos, de medidas que el gobierno las tomó para el campo en prácticamente su primera semana de gobierno y cumplió lo que había prometido. ¿Todo eso qué dice en términos de tu empresa agropecuaria, de tu familia y todo? ¿Cómo repercutió? ¿Cómo está impactando? Cambiaron las expectativas, ¿no? Siempre a nosotros nos encanta mirar para adelante y somos pujantes y queremos meterle, y la verdad que empezar a solucionar los problemas que este gobierno solucionó en los primeros meses de gobierno y tener diálogo y tener la posibilidad de hablar y de plantear alternativas y soluciones, si bien obviamente no se pueden solucionar los problemas de un momento para otro, te da muchas ganas de seguir, ¿no? Creo que veníamos de muchos años de por ahí complicaciones productivas que, sumados a las políticas que afectaban al sector, era muy difícil mirar para adelante, y sin embargo estas últimas noticias que cambian la perspectiva de mediano plazo te levantan el ánimo, ¿no? ¿Hubo alguna de estas cosas que tengan que ver con, a lo mejor si ustedes tenían trigo, si tenían trigo de otras campañas que por ahí, qué sé yo, no la podían vender, o incluso maíz mismo, esto de haber sacado los cupos a los ROE, ¿no? Dio como un desahogo, comercialmente uno se sintió que estaba como más amparado, porque antes, digamos, todo eso lo único que decía perjudicar al productor. ¿Cómo lo vivieron ustedes? Bien, pero con pocas posibilidades de hacer demasiados cambios, ¿no? Porque en la zona oeste, 9 de julio, donde estamos nosotros, los planes de siembra, las definiciones de cultivos ya estaban hechas. Sí se pudo hacer algo más de maíz tardío, y eso estuvo bueno porque el maíz en realidad es fundamental para la rotación y la conservación de suelos, que venían las rotaciones muy alteradas los últimos años, así que eso estuvo bueno. Se hicieron maíces atrás de trigos, pero creo que el impacto más grande va a ser para la campaña que viene, porque ya las perspectivas del maíz para el año que viene y del trigo obviamente son mucho mejores. Eso en realidad es una excelente noticia, y seguramente los planes de siembra para esta campaña, los que estuvieron, digamos, a tiempo de hacer más ajustes, fueron los productores del NOA y del norte del país, que son los que tienen siembras más tardías y seguramente pudieron ajustar su planteo tecnológico al nuevo escenario. Pancho, vos sabés que es como que la gente, de alguna manera, la gente que no tiene que ver con el campo, muchas veces dice, bueno, el campo tuvo de alguna manera esas señales del gobierno, ¿no? A veces hay que explicarle que no es que el gobierno no te regaló nada, ni te dio nada, ni te dio un peso, ni te subsidió. Lo único que hizo fue devolverte, o no devolverte, digamos, darte para que vos hagas las cosas tal como deberías haberla hecho siempre. Es decir, no cobrarte impuestos que no deben ser, ni crearte barreras, etcétera. Pero de alguna manera también es como que la sociedad dice, bueno, a ver, el campo con el nuevo tipo de cambio, el campo, qué sé yo, las gramíneas sin retención, el girasol, 9 de julio, ¿no? Sí. Un cultivo que ahora vale una luca más de lo que vale la soja, ¿no? Y es un cultivo importante. Entonces dice como diciendo, bueno, a ver, están contentos, van a apostar este año 2016.
lo primero es cómo lo ves vos a lo mejor en tu interrelación con la sociedad, ¿no? Agro, sociedad, este tipo de cosas, si la vivís así o no. Y por el otro lado, ¿cómo pensás que van a actuar los productores con esta responsabilidad que de alguna manera le dejó el gobierno, ¿no? Sí, en realidad la mirada que vos decís es lo primero que la gente que no está tan relacionada con el agro piensa. En la realidad, en el corto plazo, claramente la soja, el maíz y el trigo cambiaron su valor en pesos y eso en el corto plazo para esta campaña va a ser un beneficio, pero ya de cara a la campaña siguiente es como que los insumos va a haber que comprarlos en dólares, ya la campaña que viene, las perspectivas, va a haber que de vuelta volver a hacer los números y sentarse con el Excel y hacer los márgenes, pero digamos es una buena noticia para la agricultura y para corregir, como que te decía, el cuidado del suelo y del ambiente y de muchas cosas que son importantísimas para nosotros y que en los últimos años la sojización hizo que por ahí se rotara mucho menos. Pero también recordemos que hay otras actividades, ¿no? El tambo, por ejemplo, sabés que hoy está pasando por un momento muy difícil. No Ustedes como, tienen tambo, así que está bueno que lo cuentes como testimonio, sí, ¿no? sí, nosotros nuestra principal actividad es el tambo, ¿no? Donde hoy estamos en una situación compleja, ¿no? Los tambos, según los planteos más intensivos, menos intensivos, por ahí están perdiendo entre 1 litro y 1,40 litros por litro de leche producido cuando le metes al componente de costos digamos, el capital, el alquiler, digamos, cuando le metés los costos y haces un análisis profundo, te da que estamos en esos valores y lo grave es que no hay una solución por ahí de corto plazo porque sabés que la leche en polvo a nivel internacional, digamos, está con precios muy bajos, así que la solución para la lechería es compleja, ¿no? No se soluciona de un día para otro. Decime una cosa, Pancho, ¿no pasa un poco también con, o sea, si bien estructuralmente tal vez sea el negocio más complicado de los agronegocios que hay, ¿no? Pero ¿no pasa también que hay productores con un poco más de tecnología, más escala, que tienen más precisión en cómo maneja las cosas, que de repente tiene costos más bajos? A veces hay diferencia entre productores que tienen un poco más de escala, que lo manejan más técnicamente, que uno ve que a lo mejor que eso tiene un costo de un peso menos, ¿no? Que te cambia la ecuación, que las vacas en vez de rendir, que sea 12.000, 15.000 litros, de repente superan los 20, no sé. ¿Ves eso también? Creo, Ricardo, que hoy ninguna producción está exenta de, digamos, la eficiencia, ¿no? De la eficiencia y la profesionalización de los procesos para cualquier producción es muy importante. Así como hay productores que tienen un rin de indiferencia mayor o menor que otros, también hay tambos que tienen, digamos, un costo de producción mayor o menor que otros. Lo que pasa en estas situaciones es que por ahí los planteos más intensivos, los que por ahí tienen más insumo, los que tienen cargas más altas, los que suplementan más, claramente son, digamos, los más perjudicados. Entonces es como que situaciones como estas te hacen replantear tu sistema totalmente. Por ahí, en vez de estar pensando producciones de 28 o 30 litros, tenés que estar pensando producciones de 20, 22 litros. Y suplementar menos y aprovechar más el pasto. Y como que tenemos que estar abiertos a replantearnos constantemente el sistema de producción. ¿Ustedes tienen ganadería? Tenemos ganadería en el norte. Somos miembros del CREA Quimilí en la zona Chaco-Santiagueña en Santiago del Estero. Y estando en 9 de julio, en algún momento, tu padre o tu familia tenían invernada o algo, había más ganadería ahí, Sí, por ahí vos la sí, viviste de chiquito, sí. ¿no? Como que ya quedó como Sí. extinta esa época, pero... Papá me dice que si mi abuelo resucitara, se volvería a morir de encontrarse con el campo lleno de vacas solando y de agricultura, porque en realidad 9 de julio mi abuelo siempre fue, tenía una cabaña y era ganadero por naturaleza. Una zona de invernada interesante, ¿no? Era donde vos decías, ahí comprabas ese ternero de 180 y salía, qué sé yo, un novillo de 420, 440 kilos, ¿no? Gordito, fornido. Decime, ¿y ustedes qué están planteando? Porque tu papá también está metido en esto y es agrónomo, así que ¿ustedes qué están pensando, por ejemplo, de darle el gusto a tu abuelo de que vea de nuevo alguna parte de ganadería en el oeste de Buenos Aires o alguna complementación con la que tienen en Quimilí? ¿Hay algo de eso que pueda suceder de repente pensando en el 2020? Sí.
lo nuestro es una empresa familiar, ¿no? Y claramente el desarrollo en Santiago del Estero, que comenzó tiene una historia corta, arrancamos con este campo que es Santa María en el 2011, tenía una clara intención de volver a la ganadería y tener una pata ganadera en la empresa familiar que la habíamos perdido. Así que sí, tiene un componente de eso, de un sentimiento familiar de una actividad tan linda como es la ganadería, que creemos que como productor aterrizamos en el norte pensando que necesitamos una zona un poco más marginal para hacer ganadería, que era una explotación más extensiva y no tan intensiva como el tambo y con la agricultura. Y la verdad que ahora, estando en el norte, nos damos cuenta que perfectamente podemos tener producciones intensivas de carne en el norte, ¿no? Hoy estamos en el norte con cargas de 2 animales por hectárea, con suplementación, con mixer. Ahí están utilizando algo de megatérmicas, de forrajeras, es más tipo feedlot. ¿Cómo lo están manejando ahí eso? Allá la gramínea por naturaleza es el Gatton Panic, tiene una producción muy grande en el verano. Pensá que en esa zona llueven 700 milímetros y muy concentrados desde noviembre, diciembre hasta marzo, abril, y después es muy difícil que llueva el resto del año y tu producción se concentra en esos meses de verano, donde vos tenés que balancear tu carga y tus reservas forrajeras para vivir todo el año con lo producido en el verano, ¿no? O sea que hay un costo interesante de mecanización para tomarlo el sobrante y tener fardos, hilo, rollo, etcétera, ¿no? Claro, pero la intensificación de por ahí el sistema parecido al que usábamos en el tambo, ¿no? De hacer reservas, ya sea con rollos o silos, por ahí algún sorgo, algún maíz que puedas ensilar, guardar para el invierno, una suplementación estratégica, diferir el Gatton Panic, hicieron que por ahí replicar conceptos que traíamos del sur, llevarlos al norte, y está habiendo un desarrollo muy fuerte de la ganadería en el norte que creo que todavía está lejos de alcanzar su potencial. ¿En algún momento se les ocurrió algo o tienen ahí en un plan de negocios a futuro algo que tenga que ver con una producción no tradicional, como si te dijera, no sé, una cabaña de cerdos, o traer a lo mejor una producción de cerdos aprovechando a lo mejor tener un maíz barato, este famoso tema de no movilizar más en camiones y tratar de morfarse, ¿no? Así como ustedes de repente supongo que lo harán con grano forrajero, con el tambo, lo que sea. La transformación a lo mejor en biodiesel, o está bien, hoy los precios del petróleo hacen que no sea muy favorable, pero ¿han pensado en eso? Sí. ¿O se puede hacer algo que sea económicamente rentable de un proyecto así más sofisticado? Lo que nos hubiera encantado hacer en algún momento es procesar algo de la leche que producimos, ¿no? Ajá. La verdad que eso es una materia pendiente. Las veces que lo analizamos fue inviable, pero hay ejemplos de empresas familiares que tienen su proyecto y procesan parte de la leche que producen. ¿Cómo que, por ejemplo, leche en polvo? No, sí, o desde... Sí, leche en polvo es lo más fácil, pero por ahí quesos. Digamos, lo que pasa que por ahí son volúmenes que hay que estoquearlos, hay que dejarlos madurar, o sea, tenés que tener una espalda financiera. Además, que un proceso industrial más sofisticado, ¿no? Que ellos en alimentos, tener medio una fábrica. Vos ves, y esto un poco se charló ayer en la reunión que hubo, ¿no? En CREA, y de incorporar a los jóvenes, y que no necesariamente los jóvenes, que te pase a vos, que le pasó a tu viejo, o sea, un agrónomo, tengo otro hijo agrónomo, sino que te puede tocar, que somos yo, tengo mi hija licenciada en Relaciones Internacionales, o otro que te sale, no sé, abogado, ya es muy extraño, pero que de repente uno les puede abrir el juego en medio de esto. ¿Vos ves eso? Porque viste que se habla mucho, que el campo verlo como empresa familiar, ya no es ni vos con los pollitos y viviendo ahí adentro de 4 cosas, pero tampoco a lo mejor el extensivo donde todo el mundo se fue a la ciudad y va 70, 80 días al campo, ¿no? Sino una cosa donde puede integrarse más. ¿Lo ves eso? Hay que integrar a los jóvenes sí o sí. Los jóvenes son los que nos van a hacer tomar las tecnologías más rápido de lo que lo podemos adoptar nosotros. O sea, yo me acuerdo hace no muchos años en un congreso en Mendoza, donde vino un orador que se llamaba Melnik, de apellido, y nos decía, esto fue hace más de 10 años, nos decía que en el futuro la gente iba a leer
libros digitales y que iba a hacer las compras por internet y cosas que hoy son comunes a nosotros de todos los días, no hace tantos años nos parecían muy, muy lejanas. Y quienes incorporan todas las tecnologías más rápido son los jóvenes. O sea, necesariamente creo que tiene que haber jóvenes en todas las empresas que se incorporen. Sí tienen una idiosincrasia distinta, tienen una forma de trabajar distinta y somos nosotros los que de alguna manera, me parece, tenemos que adaptarnos para lograr ese equilibrio y poder tener jóvenes laburando en nuestras empresas. Si uno pensara en que las empresas se hagan más complejas, más sofisticadas, a lo mejor con proyectos donde hay que avanzar más, etcétera, ¿hace falta pensarlas más como empresa familiar, pero empresa familiar-empresa? Porque una cosa es llevarte bien vos con tu viejo, con un tío, una hermana que viene a la reunión de directorio y nada más, y la otra es verlo más como una empresa, ¿no? Con procesos, de repente con gerentes y da el número, Sí. ¿Vos lo ves así, más profesionalizado? Sí, la profesionalización es el camino para mí digamos, de todas las empresas. Y me parece que las nuevas generaciones tienen a su modo aportes que muchas veces nos sacan de nuestra área de confort, pero que a la larga tienen aportes que son valiosos y que es importante estar abiertos para poder recibir todos esos mensajes. A veces, no sé, creo que las generaciones anteriores piensan que el que viene atrás tiene que hacer todo igual que se hacía antes y a veces los cambios cuestan mucho, pero creo que las empresas que logran sortear esa dificultad de los cambios son las que evolucionan más rápido. A veces no es fácil y a veces te equivocás, pero todo el tiempo se ve eso, ¿no? Donde la inserción de las nuevas generaciones no es fácil, pero una vez que eso se da, en realidad es lo que le da continuidad a las empresas familiares. Las empresas familiares que no tienen ese recambio generacional, de alguna manera en algún momento empiezan a sufrir ese cambio. ¿Cómo ves vos en este momento al movimiento CREA, sobre todo pensándolo con productores, agroempresarios, ¿no? ¿Cómo lo ves? ¿En qué momento está el movimiento CREA, ¿no? Siempre tiene una mirada de largo plazo, los planes son de 5 años, hay una mirada como hacia adelante. Lo que pasa que, claro, me parece que lo que ocurrió en estos últimos 2 meses y medio, o lo que ocurrió con este cambio de gobierno, hace que, digamos, un plan hubiera sido uno, si hubiera seguido kirchnerismo 4 años más o 8 años más, y otro es un gobierno que te dice, Pancho, vos sos un héroe nacional que producís y generás laburo, ¿me entendés? Sí. Generó de alguna manera, no digo un cambio de visión, pero algo que tenga que ver con nuevas acciones, con otras problemáticas a ver. En realidad, el momento que estamos viviendo es único y vemos una oportunidad muy grande para adelante. La verdad que estar como directivo en ACREA en este momento para mí es un orgullo y una responsabilidad enorme también. Y en realidad es como que te toca, si querés cosechar lo que otros directivos sembraron en momentos donde era mucho más difícil, ¿no? Porque era mucho más fácil capaz haber abandonado o haber bajado los brazos años atrás donde era muy difícil alcanzar una propuesta a algún ministerio o que te escuchen con algún reclamo o con alguna propuesta para tratar de cambiar algo. Entonces la verdad que un reconocimiento grande a los directivos que estuvieron antes que nosotros, que nos hacen que hoy estemos preparados para poder navegar, digamos, en este mar que nos toca hoy, que tiene mucho optimismo. Y respecto de la visión, déjame que te cuente que tuvimos un proceso de 2 años donde pudimos de alguna manera poner la visión de vuelta en ACREA con alguna pequeña modificación en la redacción, donde nosotros conseguimos la visión como las empresas CREA, y el término empresa en realidad es algo que para nosotros es muy importante, insertadas en la comunidad, siendo referentes de innovación y de sostenibilidad, ¿no? Como que nosotros, el concepto de empresa para adelante es un concepto donde los productores agropecuarios ya no pueden ser más productores si no son empresarios, y donde no pueden convivir en lo que se viene sin ser sostenibles, ¿no? Si no tenés esa visión de sostenibilidad en
con todo lo que implica, digamos, ese término, y sin innovar. Por eso la importancia de las nuevas generaciones. Las empresas que no innoven les va a costar más salir adelante. Entonces, para nosotros, esa visión que es muy resumida, son dos renglones, tiene un contenido muy fuerte para nosotros. ¿Se lo acordás de memoria? ¿Sí? Dale. La visión son las empresas insertadas en la comunidad, siendo referentes de innovación y sostenibilidad. Muy bueno, muy bueno. Pancho, te hago la última, y esta te la hago más a título profesional, ¿no? Digamos, un poco en mi rol acá, más por ahí de hombre del CEPIA, del Consejo Profesional, y por el otro lado habiendo estudiado en la misma universidad que vos y todo, ¿no? Y esto mirando a jóvenes, sobre todo del otro lado, ¿cómo te ayudó la carrera, ¿no? ¿Cómo te ayudó esto de estudiar ingeniería en producción agropecuaria? Esta lógica que nos pone arriba dos palabras muy fuertes, ¿no? Lo agropecuario, porque nos pone el agro, pero nos pone también la producción de carne, que esto es fuerte. Y por el otro lado, esta palabra también que a mí me parece que me la han destacado en otros países. En producción, me dice, tu título es producción, la miércoles, ¿no? Como que la palabra producción significa alguien que va para adelante, alguien que genera, alguien que crea, alguien que desarrolla valor, volumen, ¿no? Calidad. ¿Qué representó para vos la carrera y después en lo profesional, en lo laboral, en todas las cosas que hiciste? A mí la carrera de ingeniería en producción agropecuaria siento que tuvo una formación muy balanceada, ¿no? Donde siento que en mi actividad pude desarrollar proyectos agrícolas, también ganaderos, también de tambo, o sea, fue muy amplia. Siempre había un profesor de la facultad que nos decía que en realidad la facultad era como el índice de un libro, ¿no? Que a veces uno va a la facultad y piensa que en realidad tenés el libro completo, pero es verdad, nos dio un índice donde nosotros nos podemos mover por un ámbito bastante grande de la producción agropecuaria. Y en eso, la verdad que me siento muy contento de haberme formado ahí. Hay también una cosa que me parece que es interesante, y sobre todo en el ámbito universitario, que es lo que te han dejado los profesores, como uno se acuerda, las redes que uno va construyendo, ¿no? Sí. Incluso cuando yo siempre contaba la anécdota cuando te conocía a vos, que pensaba que eras, que tenés que ser economista, o que se va a administración de empresas. No, soy agrónomo. ¿Sos agrónomo? ¿Dónde sos? Y se genera como una especie de club, ¿no? Que a veces lo veo también la gente de la UBA con otras universidades, ¿no? Esto de esa red, de eso saber, vos estás acá, yo acá, y es como que nos vamos linkeando, ¿no? Sí. Eso creo que también es una parte cultural, ¿no? Que uno adquiere, ¿no? Sí, y hoy en la vida laboral te rodeas con compañeros tuyos. Bueno, Francisco Yerovide, presidente de ACREA, también fue a la UCA, y te encontrás con compañeros, amigos que pasaron por la facultad, que hoy están en otras entidades, o están en APRESID, o están digamos, ocupando lugares importantes en algunas empresas. Y bueno, eso habla también de que la formación fue buena porque te los encontrás en el ámbito laboral. Francisco Lugano, vicepresidente de ACREA, productor agropecuario, técnico, hijo de técnico. Y esta nota que justamente me parecía que era bueno, en vez de hacerla yo en un café charlando con él, hacerla compartiendo, ¿no? Porque hay muchas ideas, hay mucha visión, hay sueños, como tiene usted del otro lado. A veces es bueno contrastar con otro productor, a veces es bueno que usted detrás de la computadora, viéndolo o en un Smart TV, diga, a ver, esto opina un productor que está mirando el 2020 y que además está metido en todo ese universo que es CREA, que intercambia, que tira información, que como decía Pancho, ¿no? Mira 5 años adelante en un plan estratégico, en una visión, etcétera. Espero que lo haya disfrutado igual que yo. Como le digo siempre, mire, este es un mundo en redes. El gordito que se enojaba porque no lo ponían de arquero y al dueño de la pelota y se iba, me parece que quedó afuera del partido. Creo que todos nosotros somos artífices de un destino no solo nuestro, sino también en común. Y compartir es bueno, así que redes sociales, un mail, a su grupo de amigos, etcétera. Creo que está bueno como para abrir la cabeza, Pancho. Gracias como siempre, un gusto tenerte y compartir con vos. Con usted nos seguimos viendo en Canal Agrositio.